Shalom. Hoy hablaremos de la parashá Vaigash, una de las parashot más emocionantes de nuestra Biblia. La palabra Vaigash quiere decir se acercó, porque la parashá empieza con el famoso encuentro de Yehudá, cuando se acercó a Yosef, cuando Yosef le había dicho que Binyamin se iba a quedar, que ellos podían volver a la casa del padre, pero Binyamin no. Y él le dice: te ruego, mi señor, tenemos un padre anciano y un hijo de su ancianidad joven. Su hermano ha muerto. Él quedó solo de su madre y su padre lo ama. Y no puede el joven dejar a su padre, porque si llega a dejar a su padre, morirá. Imagínense ustedes, qué palabra, qué increíble palabra que dice Yehudá. Y cómo en ese momento toda la farsa, todo el drama que había creado Yosef se revela. Y acá todos los secretos se aparecen nuevamente claros. Yosef no se venga de sus hermanos. Al contrario, él les dice: no tengan miedo. Cuando se revela quién es, inmediatamente lo primero que le dice es, cuando uno está llorando, le dice: vengan conmigo, yo soy el hermano que vendiste a Egipto. Y ahora no estén enojados, ni se reprochen por haberlo vendido aquí. Pues para que fuera un proveedor, fue que Dios me vendió Dios delante de ustedes. En realidad vemos aquí que Yosef, en primer lugar, a él mismo se da cuenta que algo ha pasado en su comportamiento de haber hablado mal de sus hermanos con el padre, de haberlos enojado con su arrogancia, con su soberbia, con sus sueños. Él toma responsabilidad. De alguna forma, él también fue culpable de esta mala relación. Una lección muy importante. Cuando una relación tiene un problema, no viene de un solo lado, viene de los dos. Y uno tiene que reconocer qué parte él ha tenido en arruinar la relación. Y acá vemos que Yosef mismo, él mismo hace teshuvá, porque él habló mal de sus hermanos con el padre. Y acá él mira todo lo que ha pasado con unos ojos muy diferentes de una persona normal. Él se da cuenta que algo ha pasado que es mucho más arriba de las acciones de un hombre, de un ser humano. Y voy a aplicar el rabino Moshe Chaim Luzzatto en el libro Dat Tvunot, que es decir, la mente de entendimiento. Explica que hay dos formas en las cuales Dios, Hashem, maneja el mundo. Uno que se llama el Anagat Amishpat, la conducta de la justicia. Esa conducta es cuando Dios premia a la persona que hace algo bueno y castiga a la persona que hace algo malo. Eso es una forma en la cual Dios conduce el mundo. Pero hay una forma de conducir al mundo que se llama Anagat Aichud, es decir, la conducta, digamos, superior de Hashem, donde Dios utiliza los actos buenos y los actos malos para crear un resultado más grande. Esta es la idea, como dice el rabino Luzzatto. Dios lleva todas las acciones humanas, buenas y malas, a su propósito, a su meta final. Él, como teje todos los eventos de los humanos, aún complicados, de una forma para llegar a un propósito histórico. El propósito histórico es universal, no se pertenece solamente a una persona, a un ser humano, sino se refiere a elementos cósmicos, fenómenos que están ocurriendo en la historia. Por eso que la conducta de Ihud, la conducta de, llamamos, superior o sublime, como Dios maneja el mundo,
no depende de nuestras acciones. Por ejemplo, la redención de Israel, la redención última del pueblo de Israel, no es porque nosotros lo merecemos, porque en realidad hubo otras generaciones que se la merecían más. Dios va a traer la generación, y no importa si la generación en la cual viene el Mesías es una generación que no se merece el Mesías, porque el Mesías va a venir cuando Dios decida en la historia que es el momento de venir. Quiere decir, Dios tiene una cuenta mucho más grande de la cuenta pequeña, de la acción humana y su consecuencia. Entonces, cuando hacemos algo, Dios nos castiga o nos premia, pero a veces Dios no premia a una persona o no castiga a una persona porque está esperando que ese acto lleve a algo mucho más grande. Así explica también, por eso se explica por qué Yosef no se queja, porque él sabe que está mirando la historia de una forma más de arriba, con un concepto más alto. Así dice el rabino Hirsch, Samson Raphael Hirsch, en el capítulo 45, versículo 11, donde cuando él explica por qué, cómo es que él toma la actitud y no está enojado. El rabino Hirsch explica que todos estos eventos han sido manejados por el administrador supremo, por el jefe del mundo, el jefe de la compañía. Y que cuando Dios maneja esto, podemos entender lo que dice el libro de Proverbios. Rab Mejolel Kol, el gran maestro del mundo, el gran jefe del mundo, realiza todo, aún de las cosas más pequeñas, tanto físicas como sociales. Él trae algo, aún de la semilla más pequeña. Es Él el que utiliza todo para su propósito final. Quiere decir que sin saberlo, sin desearlo, aún la estupidez, la ignorancia y el pecado son usados para llegar a las metas de Hashem. En esta historia podemos ver cómo los hilos son visibles. En algunos no son visibles. Pero de aquí vemos cómo Dios actúa. En Canaán, la familia de Jacob no hubiera podido desarrollarse como una nación. Y entonces, para llegar a ser una nación sin estar asimilados, tenían que estar en medio de otra nación que los rechazara, que lo tratara como diferente, que lo forzara a ser esclavos para que sean diferentes de ellos. Y así se llevó el carácter del pueblo de Israel de estar separado. En realidad, el extremismo, el fanaticismo de Egipto y el fanaticismo de la Edad Media, que creó los guetos, fue el modo más activo en las manos de Hashem para guardarnos afuera de todas las culturas de Europa. Y en estos círculos, Dios hizo que el pueblo de Israel desarrollara un sentido de familia y de la alegría de estar en una familia y la comunidad. Por eso, separarnos en Egipto fue necesario para crear ese sentido de solidaridad del pueblo de Israel. Así que el egipcio reprochaba al judío diciendo: ustedes no tienen nada que hacer con nosotros, no son de aquí, son extranjeros. Y así el pueblo de Israel pudo desarrollar su separación y mantener su identidad. Interesante que en Europa le decían a los judíos que los judíos se vayan a Palestina, a donde pertenecen. Hoy en día vemos cómo algunas personas dicen: Palestina no nos pertenece a ustedes. Es el odio que a veces en la mano de Dios crea consecuencias que no podemos entender.
no es solamente el odio, sino es el plan que Dios tiene para manejar el mundo. El rabino Maharal, rabino Lev de Praga, en su comentario a esta parashá, dice que cuando Yosef le manda a ellos, los manda de vuelta, le manda carrozas para el padre, para que lo traigan, le dice así: a su padre le envió 10 burros cargados con lo mejor de Egipto. Maharal dice, los 10 burros son los 10 hermanos. Y la implicación de que ellos burros que estaban cargando una responsabilidad que no sabían por qué. Ellos fueron culpables, entre comillas, de mandarlo a Yosef a Egipto. No sabían lo que estaban haciendo. Pero lo que estaban haciendo era algo muy grande, que Dios los mandó para hacer, aunque ellos no lo supieran, aunque ellos no fue su intención, para que se venga el propósito, el último detalle que Dios quería hacer. Este mismo concepto lo vemos en algo muy personal, en nuestras vidas. A veces nos pasa algo que parece malo, pero en realidad esto nos va a traer algo bueno, algo en beneficio. Una pelea, una separación, la pérdida de un negocio, de un empleo, aún la ruptura de una relación, que parecen momentos difíciles y muy tristes, pueden ser las puertas para que se abra un horizonte más brillante y más lindo. Por eso decía el rabino Akiva, aún cuando estaba sufriendo, Kol de David Rahmana Letav Avid. Todo lo que hace Hashem, lo hace para bien. Es en esa fe, con esa actitud, que tenemos que ver al mundo, sin quejas, sin llanto y sin desesperación. Quiero decir que en realidad nosotros tenemos que recordar que Dios maneja el mundo de dos formas: acción y su resultado inmediato. Esa es la actitud que llamamos la conducta de la justicia. Por eso que el que hace mal está castigado inmediatamente. Y está castigado porque hizo algo mal, entre comillas, lo mal. Pero el plan de Dios, que es más sublime, aún lo que parece que se hizo mal, aún el acto que parece daño, en realidad es una forma, una de las ruedas que maneja la maquinaria, la máquina que Dios hace para crear la historia en el mundo. Esto es lo que llamamos la cuenta grande, no la cuenta pequeña. La actitud que mira todo con ojos mucho más abiertos que los ojos pequeños que nosotros tenemos cuando tenemos un problema personal. Esa es la actitud que aprendemos de Yosef, y esa es la actitud que tenemos que a veces pensar en nuestra vida. Que todo lo que hace Hashem tiene en última instancia un propósito bueno y un resultado bueno. Shabbat shalom.